Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por estar con nosotros. Tengo el enorme gusto de presentar a la doctora Diana Magaloni. Ella es es licenciada en conservación por parte del INA, tiene una maestría en historia del arte por parte de la UNAM y un doctorado en historia del arte por parte de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Ella es historiadora del arte, es autora, es curadora y conservadora. Es directora del programa del Departamento de Arte de la América Antigua y directora del Centro de Conservación en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, en Estados Unidos. Fue directora del Museo Nacional de Antropología e Historia del 2009 al 2013 y es investigadora y profesora en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y lo fue durante 1991 al 2014. Entre sus numerosas publicaciones se incluye Colores del Nuevo Mundo, Materiales, Artistas y la creación del Códice Florentino, publicado en el 2014, y Albores de la Conquista en el 2017. Este fue ganador del premio Antonio García Cubas. Entre sus varias exposiciones destaca Picasso y Conversaciones a través del tiempo, que estuvo expuesta en el 2017 en el Palacio de Bellas Artes y en Los Angeles County Museum of Art, donde es directora actualmente. Esta exposición fue ganadora del Premio a la Excelencia en el 2018, otorgado por la Asociación Estadounidense de Curadores de Museos. Esa es una pequeñísima, breve idea de todo lo que ha hecho a lo largo de su vida. Es alguien a quien admiramos mucho y estamos muy honrados de que participara en nuestro seminario. Y bueno, sin quitar más tiempo, le cedo la palabra y muchas gracias por estar con nosotros, doctora. Muchísimas gracias, Natalia. Qué bonita presentación. Agradezco muchísimo estar aquí. Me encanta que tengan este seminario y bueno, en 2 días es el 13 de agosto, el día de la capitulación de la ciudad México-Tenochtitlan. Y pues un poco el comienzo de lo que somos, ¿no? Entonces voy a hablar de ese arte indígena sobre la conquista de México, cómo a través del arte se crea una historia que en realidad no hemos acabado de escuchar, de ver, de entender y que podríamos, como siempre, el pasado es el futuro. En realidad, si lo entendemos, podemos cambiar nuestro sentimiento nacionalista que por tantos años estuvo bien, pero estuvo basado en ideas de un México prehispánico glorioso, ¿no? Que no conocemos realmente, en vez de estar como fincado en los escritos y el pensamiento de los indígenas novohispanos durante el siglo XVI, que entienden a Europa y la asimilan a su cultura. Y entonces es entender como no el colonialismo, sino como subvertir esta idea y decir, claro, o sea, si hoy vinieran a nuestras tierras seres de otro planeta agresivos, ¿no? Que nos conquistaran, pues nosotros vamos a tener que meterlos en nuestra historia y no vamos a dejar de ser nosotros porque ellos estén aquí, porque acabemos siendo parte de pues una cultura mixta. Entonces de eso se trata este seminario que voy a dar. A ver, no pasaba así. Bueno, este es el libro 12 del Códice Florentino. Y aquí están, es el único libro que tiene un, una, una imagen en su primera hoja, un frontispicio, y una segunda imagen con el prólogo al lector de Sagún. Es el único libro histórico en todos los 12 libros del Códice Florentino. Es la historia de las cosas de Nueva España o el Códice Florentino, hecho en el Colegio Santa Cruz Tlatelolco, del que orgullosamente ahorita somos parte, gracias a su seminario, entre el otoño del 75 y la primavera de 1577. Son 3 tomos, 12 libros. Estas son fotografías del original. Y tiene lo que yo considero, y cada vez más, o sea, una autoría cada vez más está aceptado por todos, una autoría bicultural. Es evidentemente Fray Bernardino de Sahagún, franciscano, a quien
a quien le comisionan una historia general de México, quien, quien planea el códice, quien además posibilita esta metodología en donde él crea cuestionarios y los cuestionarios son leídos por las comunidades indígenas y esas comunidades eligen quiénes van a responder los cuestionarios, los responden en pinturas y después en el Colegio Santa Cruz Tlatelolco, con lo que él llama los gramáticos trilingües, porque hablaban náhuatl, su idioma materno, español, el idioma que tenían que estar hablando para los 1570s, y latín, y algunos de ellos griego, y de hecho lo escriben y lo traducen. Y entonces los otros autores del Códice Florentino son ellos, son estos gramáticos trilingües, además de la serie de pintores que contribuyen con todas las imágenes. Son 12 volúmenes, 2000 folios, que más o menos son 4000 hojas, ¿no? Porque los folios es el verso y el recto y verso, perdón, y 2686 pinturas coloreadas perfectamente. Algunas se dejan como dibujos en blanco y negro, algunas no se acaban de pintar, muchísimas de ellas son a colores. Esta es una imagen de cómo se vería el original. Tiene una columna en náhuatl, que es la columna derecha. La columna a la izquierda está siempre en español. Ahí es donde se insertan las imágenes, por lo general, porque es más corta. Y entonces tendríamos que pensar que este libro son 3 textos interconectados: imágenes, náhuatl y español. Para nosotros, la escritura y la pintura es algo como que separamos. En ese momento, en realidad, en este proyecto bicultural, estos 3 textos interconectados, podríamos decir que las imágenes son textos y que los textos escritos sustituyen o vienen a tomar el lugar de lo que en la tradición mesoamericana se llama el tlahtoli, ¿no? La palabra de poder, que es la tradición oral. Entonces, las imágenes sustentan la tradición oral porque las imágenes no son lineales nunca. Las imágenes pueden tener muchísimas capas y pueden interconectar muchas ideas. Entonces, por eso es que son el soporte visual del tlahtoli, pero en sí mismas son significativas. Son, digamos, son realmente un recurso de crear conocimiento, como lo es la escritura ya en el siglo XVI, ¿no? Que viene de la tradición europea. Estos son los libros. El libro 1 trata de los dioses, el libro 2 de las ceremonias, el libro 3 el origen de los dioses, el libro 4 el calendario. Como se fijan, todos estos libros tienen que ver, como en las enciclopedias medievales estaban organizadas, con, digamos, el reino de lo divino. Después vienen el libro 7 y el libro 8, que es el libro 7 es súper interesante, es como una filosofía natural, es una nueva manera de pensar los cielos y la tierra y los fenómenos naturales. El libro 8 es un libro de historia, sobre todos los señores y reinos que hubo en Mesoamérica, en el México central. El libro, perdón, aquí se revolvieron un poco, el quinto y el sexto son los presagios y retórica y filosofía moral, que están todos pintados en blanco y negro. Las imágenes en blanco y negro realmente representan como son tienen la autoridad de, digamos, de la retórica que viene con los europeos. Y por eso estas huehuetlatoli, que es el conocimiento de los ancianos, ¿no? de los principales, que es la manera en que se educan a los hijos, la manera en que uno se casa, cómo se reza a los dioses, o sea, toda esta forma de las relaciones sociales y las relaciones sociales con lo divino, todo eso es el huehuetlatoli y eso se equipara a el conocimiento y la retórica y la filosofía que los
frailes mendicantes traen con sus libros y por eso están pintados en blanco y negro. Después viene el de los mercaderes y artesanos, el de la gente, el libro 11, que es una historia natural de Nueva España, que es un acto político grandísimo hacer eso. Las únicas historias naturales que se escriben en ese momento son las que escriben los reyes, ¿no? Las que comisionan a sus cosmógrafos, y el hecho de que los indígenas escriban su propia historia natural de Nueva España es algo increíble. Ese no es el título del libro, pero es lo que significa y es un acto realmente políticamente importante. Y el otro acto increíblemente políticamente muy importante en su momento es el libro 12 de la conquista de México, del que vamos a hablar con más detenimiento. Ahora les voy a decir un poquito las fechas para que podamos situarnos. En 1540, Sahagún ya estableció este método, que en realidad es un método franciscano que lo tienen ya refinado desde tiempo antes de hacer los cuestionarios. Y por eso se le llama a Sahagún el gran o el primer gran antropólogo de la Nueva España. En 1558 se comisiona esta obra para Sahagún y Sahagún empieza a caminar por todos lados, se va a Tepiapulco, que está en Hidalgo, se va a Texcoco. En realidad comienza su larga trayectoria de ir repartiendo, ir dialogando, ir pudiendo tener todos estos materiales. Y después, en el 69, él pasa a limpio en náhuatl los 12 libros y les da a todos esos cuestionarios, los organista en estos 12 temas y se hace esta primera gran obra escrita sin pintar. Y Sahagún dice, la tienen que leer como mis compañeros franciscanos y se reparten. Y para 1575 no sabe dónde están sus libros. Después de 20 años de trabajo, él no sabe dónde quedó nada. Y en 1575 llega Fray Francisco de Sequera, que hace parte de esta ala franciscana más progresista, que está por terminarse, o sea, es realmente como raya en el agua, y él como comisionado de los franciscanos, hace que todos esos materiales se le devuelvan a Sahagún, consigue el dinero para comprar papel europeo y los indígenas que han trabajado con Sahagún dicen, nosotros ponemos la mano de obra y las pinturas. Y ahí arranca en 1575, en el otoño, el hacer el Códice Florentino. Este es un ejemplo de las imágenes. Imagínense en la historia natural. Vean ese lobo o este pecorí. O sea, están los pintores teniendo en cuenta cómo pintar como pintores renacentistas. Si se fijan, hay el diseño, que es el dibujo, que es increíble, que es una representación de la realidad lo más apegada que se pueda, pero al mismo tiempo hace un guiño de decir, soy una representación, estoy enmarcado y de hecho casi soy real y me salgo del marco. O sea, eso. Y después lo que se llama el colorire, ¿no? Este azul que hace que las montañas parezcan más lejanas, por ejemplo, es esta perspectiva lineal que también se basa en el color, que es súper importante para el Renacimiento. Esta manera de pintar era completamente moderna en Europa y es completamente moderna en Nueva España. Aunque son lo mismo, están usadas de distinta forma y con un propósito distinto. Y ahora vamos a ir viendo. Al mismo tiempo que hay esto, por ejemplo, el agua de estos peces fantásticos, ¿no? El pez jaguar y el pez mariposa, es completamente basada en la tradición milenaria mesoamericana. Entonces, en ambas cosas pueden ver una combinación de recursos pictóricos únicos de ese momento. Y cada pintura debió haber tomado como muchísimo tiempo. Son pequeñas miniaturas que son un microcosmos en sí. Y mientras están pintando esto, páginas después, está esta cita que me gusta muchísimo destacar, que dice, ha muerto mucha gente y muere y va muriendo cada día más,
dice Sagún. Yo estoy ahora en esta Ciudad de México, en la parte de Tlatelolco, y veo que desde el día en que comenzó a hoy, que es 8 de noviembre, siempre ha ido creciendo el número de los difuntos de 10, 20, 30, 40, 50, 70 y 80. Y de aquí en adelante no sé lo que será. Esta pestilencia, como las de arriba mencionadas, muchos murieron de hambre y de tener quien los cuidara ni diese lo necesario. Acontecía y acontece en muchas casas que todos caían enfermos sin haber quien les pudiese dar un jarro de agua. Es realmente una pandemia como la que nosotros estamos viviendo, pero muchísimo más grave. Y las últimas investigaciones de Alberto Díaz y otras gentes en Stanford, que además veo que en su programa él va a estar, él ha logrado comprobar que en realidad este tipo de enfermedad, que es el cocolistli, ha estado presente en México. No es una enfermedad viral como la de 1520 por viruela, ¿no? Esta es una enfermedad que viene cuando el sistema social se resquebraja, cuando hay hambre, cuando bajan las defensas. Y en el pasado, el Estado mexica protegía a los enfermos, abría los graneros, les daba de comer, pasaba la pestilencia y no hacía los estragos que esta hizo de matar entre el 80 y el 90% de la población indígena en el centro de México. Entonces, mientras eso está pasando y están pintando el libro 11, vemos que el mundo se torna blanco y negro. Lo que es este libro que es realmente un herbario, ¿no? Con toda la tradición europea de poner cada una de las plantas con su nombre, su raíz, sus características. Ese verde maya que pintaba cada una de las hojas, de pronto se acaba y empiezan a ser solo dibujos, que ni siquiera son dibujos que quisieran decir, yo tenía color alguna vez. Es el dibujo desprovisto de color. Aquí vemos exactamente cómo las redes sociales que sostenían la producción de estos pigmentos se acaban, como los pintores dentro de la escuela de Santa Cruz Tlatelolco, seguramente encerrados, a quienes les daban provisiones, porque esta es una misión importante, continúan su trabajo y lo continúan así. Hay escritura jeroglífica que hace una metáfora al color, el quetzalistli, ¿no? Que es la piedra verde, como el quetzal, y ahí están las plumas de quetzal, y brillante como una, y oscura como una obsidiana. Ahí está, quetzal, istli. Vemos la obsidiana abajo, las plumas de quetzal. Esta piedra verde es importantísimo que tenga estas dos cualidades de color, que no es solamente verde, sino la iridiscencia, la profundidad en la veta, el brillo, lo oscuro, todo eso es importante para esa piedra. Y los pintores nos están diciendo que los materiales en su apariencia, en su superficie, son completamente significativos, que eso es lo que hace que el quetzalistli sea esa piedra preciosa. El Silosúchitl, esta flor que se planta en determinado momento de la cosecha, cuando está maduro el maíz, porque copia al maíz que tiene estos mismos cabellos rojos. Sabemos que cómo es el Silosúchitl, que es rojo porque ahí hay una catarina en la esquina superior. Está encerrada en este círculo rojo. Es una catarina que tiene puntos negros y seguramente sabemos que es roja, como estas flores que tienen estos puntos negros donde acaban los estambres rojos. Y después la turquesa roja, que es como un tomate, y después el ámbar, que tiene el fuego y el agua. Es transparente y tiene el fuego por dentro. Y juntar ambos, agua y fuego, atl tlachinoli, es un elemento muy, muy poderoso. Sabemos hoy por hoy que si queremos cuidar a los bebés, les pones un poquito de ámbar en la muñeca, ¿no? Con una pulserita, claro, porque es un elemento súper poderoso que contiene los dos principios del universo, ¿no? Y una vez que
que me di cuenta de que estas pinturas eran tan importantes, quise saber quiénes las hicieron. Y hubo un estudio de como de cada una de las manos que en los 12 libros participan. Y aquí está, por ejemplo, el pintor 2.2, que tiene estas figuras achaparradas y robustas, y sobre todo miren el ojo, o el otro pintor que tiene esta nariz que le sale desde la frente y el ojo muy diferente al del otro pintor. De entre estos pintores que fui localizando, tengo 4 maestros. Este es el de ambas tradiciones, porque vean aquí a Cuauhtémoc, usa realmente las convenciones prehispánicas, las convenciones mesoamericanas del centro de México perfectamente, pero al mismo tiempo este eclipse de sol es un invento novohispano, es un invento sacado, es un invento de él, pero está inspirado en la crónica de Nuremberg. Ese sol está inspirado en los libros ya con grabados que traen los frailes. Miren qué diferente es el sol novohispano al sol de la Piedra del Sol, que es un sol sobre todo estructurado, con 8 rayos, o sea, ahí no hay miles de rayos y todo este movimiento, es muy diferente. Aquí este es el nuevo sol. Este que hace espacios internos y perfiles en 3/4, y el maestro de las narices largas que inventa todo el libro 10 y muchísimas partes del libro 6, es en realidad, es nuevísimo. Ah, este es, este es otro pintor que um, ya tiene una mano completamente europea. Uno puede ver exactamente cómo está usando esa plumilla. La usa como pintor europeo, no cabe duda. Y además pinta esos cuerpos como si él hubiera sido un pintor que hubiese pintado al óleo o que pintase al óleo en ese momento, porque a pesar de que los gremios y los estatutos no permiten que los pintores indígenas hagan parte de los gremios de pintores que pintan al óleo, hubo muchísimas comisiones al óleo para pintores indígenas, entre ellas, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe. Entonces sí conocen la técnica. Y por ejemplo, hacer una piel muerta al agregarle un poco de pigmento verde, esa es una de las cosas que sucede cuando se pinta la piel de Cristo, por ejemplo, ya en el descendimiento de la cruz, etcétera. Entonces es un pintor que sabemos aprendió su arte en la Nueva España. Debe de haber sido muy joven, y como solamente trabaja en algunos libros específicos como el libro 4 y no lo vemos en todos los libros, posiblemente, o sea, posiblemente fue uno de los que perecieron durante la pandemia. Y aquí está, en el Instituto de Investigaciones Estéticas, Teresita Jesús me ayudó a hacer esto porque ella había trabajado en el INEGI, entonces mi base de datos pudo hacer este reparto de los pintores en cada uno de los libros. Entonces, por ejemplo, en el libro 1 participa el pintor número 3, el pintor número 4, ¿no? Así, el pintor 19, que es el verde, es por colores y cuántas veces participa. O sea, el pintor número 3, el pintor 4 participa 3 veces, el pintor, así es como se ve aquí. Um, y lo que podemos ver es que en realidad los maestros, como por ejemplo el verde, ¿no? Participa en casi todos los libros y de hecho hace todo el libro 7 y casi todo el libro 8. Entonces sí podemos ver cuáles son los maestros aquí. Por ejemplo, también aquí en el libro 5, que es este pintor. Todas estas maneras de organizarse, en realidad, pues son maneras que yo nunca me hubiera imaginado. Me hubiera imaginado como algo más sistemático. Tú haces los versos, yo hago los rectos y este pintor hace este libro y este otro, este otro. Esto refleja que realmente todo mundo sabe perfectamente qué hacer, que están comportándose como un corporativo muy unido y que seguramente son muchos voluntarios que van y vienen, porque hay 2,686 pinturas a pintar y a colorear en un tramo de tiempo muy corto.
Y todo esto es trabajo voluntario. Entonces, la otra característica es los colores. Entonces, con estas observaciones, gracias a que pude tener el Códice Florentino en mis manos, el original, que la Biblioteca Medicea Laurenciana, donde está, me dio la autorización de estudiarlo con microscopía y que gracias al profesor Piero Baglioni de la Universidad de Florencia, pudimos hacer un estudio con aparatos científicos, pudimos tomar estas fotos y miren cómo son las tintas. Las tintas son completamente transparentes. Si te equivocas, te equivocaste. Siempre va a haber. Vean esa nariz. Y de todas formas, como son tan transparentes como acuarelas, el blanco del papel hace que estas imágenes tengan un brillo muy particular. Hay otros pigmentos que son pigmentos minerales, que son polvos, no son transparentes, que en realidad tienen un gran poder cubriente. Hay azul maya, verde maya, vean cómo ocultan las líneas negras. Hay el cinabrio, que es un pigmento usado en Mesoamérica de manera ritual desde los olmecas, o sea, desde 1500 años antes de Cristo, 2000 años antes de Cristo. Y el color minio, que es este rojo, pero que tiene una tendencia hacia el naranja, que es el único pigmento 100% europeo que usan los pintores del Códice Florentino. Y es un pigmento muy significativo, porque las miniaturas vienen del color minio. Hay mucho escrito y pintado en blanco y negro, digo en rojo y negro también en Europa. Entonces, este color representa lo europeo. Y aquí hay en el libro 11 el cómo se hacen los pigmentos. Entonces, claro, la cochinilla crece, aquí la estamos viendo en el Valle de México con los dos volcanes atrás, ¿no? El Iztaccíhuatl a la izquierda, el Popocatépetl a la derecha. Tienen estas cochinillas que están en los cactus y las traen, las preparan y hacen un pigmento con el cual un pintor indígena en una construcción novohispana está pintando. Y lo mismo el azul fino matlali, y lo mismo el zacatlascali, y lo mismo el nacascolotl. Entonces, con esas pequeñas escritos en náhuatl y con esos dibujos, gracias a estos dos grandes maestros que antes trabajaban en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, Manuel del Castillo Negrete en el INA, pudimos reproducir estos panecillos de color para hacer los colores mencionados en el Códice Florentino. Y gracias a la Universidad de Florencia pudimos analizar los tintes y los pigmentos mediante difractometría FTIR y que es X-ray fluorescence y también infrarrojo. Y con eso, comparado con los pigmentos que hicimos, pudimos más o menos identificar cuáles eran los pigmentos. Una de las cosas muy importantes que les quiero compartir es que hay muchos puntos del códice donde se usa dos rojos, uno de origen mineral y un tinte orgánico. Por ejemplo, aquí en esta flor. Ahí está la cochinilla y encima se le pone otro pigmento mineral. Aquí, por ejemplo, miren nada más. Está el 1, que es el yeso, hay yeso. El 2, que es el papel. El 3, este es azul maya. Y el 4, este café, que podría ser facilísimo el zacatlascali, en realidad es un pigmento mineral. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que los minerales contrastan con las flores. Los minerales se sacan de lugares que parecen ser como concebidos por los pintores cuando pintan. Esta es la hematita. En lugar de pintar la hematita, la pintan ahí. Se obtiene de una cueva. En lugar de pintar el tizatl blanco, se obtiene de debajo del agua. Entonces, ¿qué significa estos lugares en la cosmovisión prehispánica? Pues evidentemente es el inframundo, es el tiempo antes del tiempo, es la noche, es la luna, como estaba pintada, con minerales. Y evidentemente lo que están haciendo es concebir la pintura como se hizo la creación
en los primeros tiempos. Se juntan a través del árbol cósmico la oscuridad del inframundo, lo femenino, lo acuático, con la luz solar masculina y caliente, y esa combinación de materiales hace que el mundo exista. El Códice Florentino, pintado durante la pandemia, sabiendo que se estaban muriendo todos ellos, hace esta misma magia con las imágenes. Todo aquello que se está pintando ahí es el nuevo mundo que está desapareciendo y por lo tanto hay que pintarlo para crearlo. El pintar es realmente una lucha contra la muerte. Y cada uno de sus colores tiene además un código importante. Por ejemplo, el rojo. Todo el libro 4 que tiene el calendario, que es el Tonalpohualli, está casi siempre pintado con rojo. Menos el día 2 conejo, que se pintó con minio. ¿Qué quiere decir eso? Sabemos que el minio es el único pigmento europeo. Quiere decir que esa fecha está influida por el tiempo europeo y es el día en que nacen los borrachos. Sabemos que antes de que llegaran los españoles sí se podía tomar, pero era prescrito y en algunos festivales todo mundo se podía meter hongos, realmente tener una experiencia de visitar otra dimensión a través de lo que se toma y se ingiere, ¿no? Pero no era algo como para ir a las pulquerías y llorarlas. Entonces, esto sí es el primer negocio nuevo hispano, se ponen pulquerías y de hecho los frailes cuentan que es la séptima peste, ¿no? El alcoholismo. Entonces, claramente están viendo que en el Tonalpohualli la influencia del día en que nacen los borrachos, que es el día 2 conejo, es la influencia de un sol europeo. Después el azul y el verde, que son los colores de lo precioso, estos cielos, que podrían ser azul marinos porque los pintan, saben hacer este color, se pintan de un azul maya o las plumas de quetzal de este verde maya. ¿Por qué? Porque son pigmentos que tienen esta posibilidad de tener estas dos fuerzas. De un lado, el índigo es una flor, es un vegetal, crece con el sol, hace parte de este mundo solar, pero del otro lado, la arcilla en la que se tiñe el índigo, pues hace parte del inframundo. Entonces es un pigmento de lo precioso también por eso. Tiene estos dos colores que aquí estamos viendo, contiene luz y sombra, contiene lo orgánico y lo inorgánico. Es realmente precioso porque realmente representa la vida, su origen, su mantenimiento. Y bueno, ya que sabemos que así se hizo el Códice Florentino, ahora les voy a contar un poco la historia de la conquista de México en el Códice Florentino. No sé si alguien quiera hacerme una pregunta porque vamos a pasar a otro tema. Al menos yo estoy sin palabras, admirando. Yo también, qué maravilla. Muchas gracias. Adelante, doctora. Si quieren, junten las preguntas para el final. Gracias. Las preguntas para el final. ¿A todo mundo le quedó claro? Ok. Yo tengo una duda. Adelante. Perfecto. Dime, ¿cómo te llamas? En algún momento había, si escuché bien, dijo que el sol que estaba dibujado Ajá, era inspirado en un sol europeo. ajá. ¿Eso cómo lo logra identificar? O sea, ¿habría Es- una forma sí, caray, específica debí haber puesto la únicamente? foto. Pero mira, ese sol, por eso lo contrasté con el calendario azteca, ¿no? Ajá. El sol prehispánico siempre tiene 8 rayos, porque el sol prehispánico en realidad es tiempo. Significan las 4 regiones, ¿no? Este, oeste, norte, sur, más los solsticios en el horizonte este y en el horizonte oeste. Hace que el sol sea tiempo. En cambio, para los europeos, el sol no es tiempo. El sol tiene miles de rayos. Ok, una disculpa si ya lo había comentado, No, mi no, es internet está perfecto que me fallando preguntes eso. muchísimo, Y entonces de repente se queda trabado, pero mil gracias por aclarármelo, porque sí, en cuanto dijo que era un sol europeo, yo dije, ¿pero por qué? Entonces, claro, y gracias. está tomado de la crónica de Nuremberg. Ok, Así viene el sol.
Y Vale, ese sol muchísimas no gracias. existía en Mesoamérica hasta que llegaron los europeos. O sea, nunca había, ese sol que está en todas nuestras artesanías nació Ujú. entonces. Ah, ok. Ese es Vale. realmente el sol de un nuevo mundo que es el nuestro, al que pertenecemos, justo. Buena Vale. pregunta. Qué bueno que lo Muchísimas gracias. preguntaste. Súper. ¿Alguna gente más tiene algo más? Porque digo, es que vamos a, sí, sí esta parte va a venir en esta otra, pero esta ya es completamente diferente. Ok, Ok, gracias. pues sigo. Gracias. Elizabeth es el nombre de quien Ya, acaba. ya, ya la pude leer, perfecto. Bueno, muy bien. Aquí está, libro 12 de la Conquista de México. Ustedes ya habían visto que tiene su frontispicio fantástico. Vean nada más lo que dice. El 12º libro trata de cómo los españoles conquistaron a la Ciudad de México. ¿Qué tal? O sea, de verdad, o sea, esta conciencia de que es la Ciudad de México, de que todavía no es, ¿no? De que conquistar la Ciudad de México es como conquistar la Nueva España. O sea, es muy interesante ese título. Y miren, es un frontispicio en blanco y negro, es un dibujo realmente como que usa muy bien las sombras, usa muy bien la línea, es como un aguatinta en algunas partes, está copiando un grabado, ¿no? Un grabado europeo. La historia, o sea, la primera imagen de México como o sea, la primera imagen de la guerra, además, de la guerra de conquista, no es una imagen violenta, es una imagen casi idílica, ¿no? Entonces, eso es muy, muy interesante. Es la única historia escrita en náhuatl de la conquista completa. Es realmente una historia, tiene fechas y tiene todo un arco dramático. Además, es maravilloso leerla en náhuatl. Y, bueno, la única traducción completa es al inglés por D.B. Lee Anderson o por Lockhart, pero ahora en un proyecto en el que participo, en el Getty Research Institute, es Federico Navarrete y Berenice Alcántara, que van a ser los primeros mexicanos en traducir esta historia de la conquista completa al español. León Portilla la había traducido excerptos de este libro y se publicó como la visión de los vencidos ya desde el, me parece que es en el 59 que lo hace, o sea, un gran avance, pero es importante leer el libro completo para darse uno cuenta del nivel y de la potencia de este relato. Entonces, este relato tiene tres partes, ¿no? Lo que le llamo yo la conquista experimentada, porque se sabe quien ha estudiado el náhuatl y cómo está estructurado y cómo está dicho, que son voces en primera persona de la gente que peleó. Entonces, hay una parte de este libro que es la conquista experimentada por quienes la pelearon. La otra es la conquista recordada, que son los hijos de quienes la pelearon, que son los que están ahora en Santa Cruz Tlatelolco leyendo estos textos y ahí y los interpretan. Entonces es la conquista recordada de alguna forma y la conquista interpretada, que es la versión al español de Sagún, ¿no? Que interpreta la conquista para los europeos, para el lector europeo y trata de justificar muchas cosas y él se da cuenta, Sagún, en ese momento, de que la historia de la conquista escrita por Hernán Cortés a través de sus, ¿no? Y por quienes se basan en sus cartas de relación, en realidad están contando una historia solamente desde un punto de vista y que era importante para conocer el origen de nuestro país, conocer el otro punto de vista. Y hasta hoy no ha sido. O sea, todo este tiempo hemos tardado en oírlo. Y entonces, algo muy importante es que las pinturas constituyen conocimiento. O sea, en Mesoamérica, la historia se escribía pintando. Y la palabra en náhuatl que se refiere a la pintura como creadora de conocimiento, el conocimiento, la metáfora del conocimiento es intlili intlapali, la tinta negra, la tinta roja o la tinta negra y los colores. Tlapali quiere decir rojo, pero también
Tlapali son todos los colores. Es como colorado y colorear, ¿no? Colorear todos los colores. Colorado también es el rojo. Es un poco lo mismo que el español de antes. Las pinturas son el sostén de la tradición oral, como les había dicho. Son el tlatol, que es la sabiduría, la tradición oral que se pasa de generación en generación. Las pinturas son un ixitla. Quiere decir que representan fuerzas sobrenaturales que mueven la historia. Son sus presencias, no son solamente representaciones. Y después vamos a tener las pinturas como el resultado de una visión, que es la visión que puede ser, es mesoamericana, pero también es europea en ese momento, y voy a dar ejemplos. Y después las pinturas como un documento testimonial, y como eso es muy importante, esta cosa del el testimonio, ¿no? El testigo ocular. Eso le da a la historia occidental, con las cartas de Hernán Cortés, un poder increíble. Y eso es lo que los escritores de esta versión de la conquista en el Códice Florentino usan en su historia. Ellos conocen el poder del testimonio. Entonces, voy a hacer este análisis del primer encuentro. El primer encuentro se da, todos lo sabemos, en las costas de Veracruz, y llegan las naves y Moctezuma manda a 5 enviados que llegan en canoas y se van a subir al barco. Estas son las 5 imágenes que representan ese primer encuentro. Empecemos. Aquí están las canoas llegando al barco donde está Cortés, y que vemos Cortés sentado sobre la silla de caderas, que es el símbolo del poder de la corona, y siempre junto a él Malinche. O sea, en los ojos indígenas, Cortés, como el hombre poderoso que conquistó esta ciudad, nunca está solo, siempre está con ella. Y muy seguido el ejército lo sustenta atrás. Entonces es una representación, en realidad es una abstracción del poder, el poder europeo, que es un poder que constituye también a una mujer indígena, o que contiene, perdonen. Y el otro lado, ¿no?, de los 2 encuentros están los 5 enviados de Moctezuma, que lo representan, son los nobles que lo representan. En realidad, ellos son Moctezuma, son sus ixiplas, son como cuando uno manda al embajador, ¿no? Y todo sucede en las grandes aguas, que es el mar, que es el lugar del origen. Aquí está como la silla de caderas después en los códices, ya en el 96, por ejemplo, se sigue usando como símbolo del poder. O sea, quien se sienta en esa silla es el representante del rey de España. No es nada más, no es nada más Cortés, sino que aquí Cortés es también Carlos V o Carlos I. ¿Qué significa vestir a Cortés? Porque lo que sucede aquí es que ellos suben y le ofrecen lo que Moctezuma le manda, que son las vestimentas de 5 dioses. ¿Qué significa vestirlo? Aquí está. Miren, en el libro 2, el Ixipla, o sea, es un cautivo que se va a convertir en el dios Tezcatlipoca. La única manera de hacer que ese cautivo se convierta en el dios Tezcatlipoca es a través de vestirlo como Tezcatlipoca. Es esa envoltura externa que le hace ser el dios. Y eso es lo que está sucediendo en este retrato del libro 2. Entonces, todos estos implementos que le van a dar a Cortés están haciendo lo mismo que lo que hacen en el festival de Tezcatlipoca los sacerdotes. Al vestirlo, lo convierten en un dios. Pero en ese dios que es el Ixipla, que quiere decir es el representante. Ixipla se relaciona con el nahualismo, porque es la capacidad de un individuo de transformarse en otro. Y esa transformación, a través de esa transformación podemos conocer su poder, pero también podemos manejar su poder. Esa es la mentalidad, ¿no? O sea, el Ixipla de Tezcatlipoca se convierte en este Dios todopoderoso, pero al final, ¿qué va a suceder? Va a ser sacrificado. Y ese sacrificio alimenta a ese Dios, y así se maneja el poder. Entonces,
el hecho que los mexica lo estén vistiendo de un dios mesoamericano es una manera de investigar cuál es su poder para poder acotarlo. Voy a saltarme un poco esto. Y entonces aquí están, lo están vistiendo. No, mejor si perdón, miren. Aquí está. En la visión amerindia del mundo, todos los seres comparten el mismo espíritu, el gran espíritu de la vida. Entonces no estamos diferenciados. Todo sería como un gran fluido, como una gran red. La única manera en la que esa gran red, ese gran todo, se separa uno de otro y adquiere una identidad es a través de la superficie. Y la superficie que es nuestro cuerpo, nuestra piel o las vestimentas. Entonces, este niño es un macao, o sea, es un ara macao, es una guacamaya, no es un niño disfrazado de guacamaya. En este momento adquiere el poder de la guacamaya, que a la vez la guacamaya adquiere el poder del sol, etcétera. Todas estas maneras de actuar no son como nosotros en los festivales o en los carnavales. Esta es una manera de interactuar con el cosmos. Entonces, eso es súper importante de tomar en cuenta. Por ejemplo, cuando se describe al dios Painal, que es el representante de Huitzilopochtli en náhuatl, se describe lo que llevaba, cómo lo llevaba y en dónde lo llevaba. Mientras que en español dicen lo que hacía. Para los nahuas es muchísimo más importante lo que los materiales significan. Como también lo vimos hace un ratito con los pigmentos y sus significados, si son minerales o si son orgánicos, y el poder que tienen es que las cosas tienen poder por sí mismas. Y vamos aquí. Entonces aquí están y vistieron a Cortés con los adornos de los dioses. Y el capitán dijo: ¿son estos sus regalos de bienvenida? ¿Piensan que acaso así se debe saludar? Y enseguida ordenó que los tomaran prisioneros y que les pusieran fierros en sus tobillos y cuellos. Ok, eso es lo que dice el capítulo 5. Pero ¿qué se ve en la imagen? Fíjense en Cortés. Ahora estaba sentado, ahora está de pie. Miren cuáles son sus diferencias. No solo es muy grande, es más alto que los otros, está frontal hacia nosotros, tiene plumas en su gorro y está ya vestido como un dios. Vean a los prisioneros, están ya como prisioneros y tiene una posición muy particular. Aquí está, comparemos a Tezcatlipoca con Cortés. Ambos tienen plumas, ambos están frontales, tienen todos insignias en las pantorrillas, etc. Cortés aquí es un dios mesoamericano, es un numen, un teotl. ¿Y qué pasa con los enviados de Moctezuma? Que estos son los 5 emisarios, estos son sus nombres, pero fíjense en cómo están sus piernas, sus brazos, ya están sentados. Miren, esta es una posición súper arquetípica, y como es tan importante las posiciones del cuerpo, es tan importante la forma, la superficie, digamos, para lo indígena, en realidad él se está convirtiendo en un representante, en un Ixitla de Cristo. Es como si la historia de la pasión sirviera para entender el carácter de Moctezuma en la historia de la conquista. Eso no está escrito, eso solo está pintado. Y aquí lo tiene. Se constituyen usando modelos tomados de ambas tradiciones. Miren cómo se cruzan. Cortés se convierte en un dios mesoamericano, los mesoamericanos se convierten en el dios extranjero. Aquí hay realmente un cruce de fuerzas. Este es el primer momento del encuentro. La otra parte, o sea, seguimos, ¿no?
ese es el primer encuentro. Después existe el encuentro de Cortés y Moctezuma en Iztapalapa, en la calzada de Iztapalapa, cuando Cortés decide ya llegar, por más que lo tratan de que él no llegue, ¿no? Moctezuma manda a sus enviados y les da regalos y los desvían por acá, por allá, se alían. Por fin llegan a encontrarse en Ciudad de México, ¿no? En Xoloco. Entonces vamos a volver a analizar. 1. Cortés no tiene barba. Ahí puse el detalle. ¿Lo ven? Es la única imagen en todo el Códice Florentino que Cortés no tiene barba. Vean este. Vean este. Perdone. Véanlo. Siempre tiene barba. Y ahí no tiene barba. Malintzin, Marina, se encuentra justo en el centro con una posición que en Mesoamérica es importantísima. Esa frontalidad que solamente pueden tener los Ixitla, los dioses, los representantes de los dioses. Está ligeramente más grande que los otros dos líderes, esa es una observación, pero sobre todo tiene en su pecho el símbolo de la tierra, ¿no? Los cuatro rumbos. Y Moctezuma tiene barba. Estamos muy acostumbrados a verlos con barba, pero esa es la primera vez que Moctezuma tiene barba. Porque en Mesoamérica los hombres no eran barbados. Tiene barba y tiene esta capa y su dedo índice apunta al cielo. Tiene la capa y la corona del Tlatoani, del eje del cosmos. Él representa al eje del cosmos. Él es el centro del estado mexica. Él es la ciudad. Él es el imperio. Y junto con él están los otros reyes y nobles que lo acompañan, que no tienen barba. Malinche está con este símbolo que son las 4 regiones, también es un eje del cosmos, como Coatlicue, que es la madre de los dioses. Vean, hasta abajo tiene concha, su falda, después tiene estos rombos, después vuelve a tener estos adornos como de flores. Todo esto es significativo. Ella está realmente vestida como este pilar que sostiene las esquinas del cosmos. Aquí está las Coatlicues, así estaban en Templo Mayor, eran 4 y está usada estos rombos que son en realidad el símbolo de la tierra fértil. Malinche está vestida de tierra fértil y tiene el centro en su corazón. Cortés habla, ¿no? Cortés le dice, Moctezuma le dice a Cortés, mi señor está fatigado, ha llegado a la tierra, ha venido a gobernar su Ciudad de México. Cortés le respondió, deje que Moctezuma tranquilice su corazón, que no se asuste, lo queremos mucho. Y entonces los españoles agarraron a Moctezuma de la mano, que no se puede tocar al Tlatoani, y lo hicieron cautivo. Los otros gobernantes, cuando lo agarran a Moctezuma, lo abandonan con ira. Fíjense en la dirección de las vírgulas de la palabra. Cortés habla hacia Moctezuma, pero eso lo repite Malinche, es mucho más grande la vírgula, le llega a Cortés y Cortés no le responde, Moctezuma no le responde a Cortés, sino que habla hacia los cielos. Esta misma posición es la del Cristo en la discusión en el templo con los fariseos sobre cuánto dinero debe de hacerse los impuestos, sobre los impuestos. Pero esta posición y esta discusión, aquí otra vez Moctezuma se está metiendo en la historia de la pasión, está adquiriendo esa personalidad, ese Ixitla. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ir viendo. Miren acá, ya lo hacen prisionero, lo toman prisionero. Y aquí están
ah, el guerrero con todo su aparato así como metal que siempre está en los echewomos, y el otro. Aquí está como está Cristo Moctezuma se ha convertido en un Cristo, en un echewomo. Aquí el hombre, ¿no? Y aquí tenemos otra vez el frontispicio. Y quiero que se fijen que este frontispicio tiene unos símbolos que son muy importantes. El agua primigenia. El mar significa el lugar de la creación. De ahí la tierra emerge flotando entre las aguas, la primera tierra hecha por los dioses. Esta placa de Ahualican Guerrero, que es una placa olmeca que ahora está en Dallas, tiene ahí a la primera tierra flotando con su cueva adentro, aquí está pintada como una pirámide. Vean cómo está la primera tierra como una montañita redonda con el símbolo de Altepetl ahí. Sobre la montaña, sobre la primera tierra, se yergue el árbol cósmico que va a sostener los cielos y va a posibilitar que el sol pueda penetrar la tierra y recorrerla, y por lo tanto los 4 rumbos permiten el este y el oeste, el día y la noche, el norte y el sur, hacia los solsticios, en los horizontes, las estaciones. La placa de Ahualican la tiene clarísima, tiene 4 rombos, ¿no? 4 rectángulos, y después tiene 4 incisiones en las esquinas que representan esos solsticios. Es decir, el árbol cósmico permite que el sol recorra la tierra y comience el tiempo. Y en la placa de Ahualican vemos una cruz con plumas que significan los cielos, y en cambio en la historia de la conquista vemos el arco iris, pero es exactamente lo mismo. Los mismos importantísimos símbolos de creación del espacio y del tiempo, cada que se funda una ciudad como una nueva era, están tanto en el frontispicio como en la placa. Entonces, por lo que interrumpí ahorita toda esta narración es para decir, el hecho de que Cortés sea un dios mesoamericano y que Moctezuma principalmente se convierta en Jesús, es porque están haciendo, la historia es en realidad la transición a la época en Mesoamérica del cristianismo, y tiene el principio y el fin se tienen que tocar. Quetzalcóatl siempre es el dios que funda las eras, Tezcatlipoca siempre es el dios que las destruye. Entonces aquí están volviendo a jugar los principios de los mitos de creación, o de cómo se organiza la historia en la mentalidad náhuatl. Aquí tenemos el arco iris en el códice florentino, donde vemos todos los colores. Y si analizamos los colores, vemos que en realidad el arco iris está pintado con los materiales para hacer que el cielo sea un cielo, o sea, ese cielo, ¿no? Lo que significa el arco iris en la primera imagen de decir el cielo, la bóveda celeste, es una bóveda celeste que contiene a los europeos ya, porque el rojo es Mini, uno de los rojos. Y aquí vamos a acabar de entender este asunto de Moctezuma con los presagios. Han oído hablar de que antes, o sea, que existen presagios que anuncian la llegada de los españoles y la derrota, ¿no? Generalmente son 8, se cuentan de distintas formas. El Códice Florentino, su primer capítulo, arranca con 8 presagios, 8 Tetzahuitl. El Tetzahuitl quiere decir, o sea, un dios es un Tetzahuitl, es eventos donde el cosmos deja ver su poder, o sea, donde digamos, es un nodo que va a traer cambios importantes. El primero es una gran hoguera que se enciende sola a medianoche y perfora el cielo. Y la medianoche se convierte en día. Aquí vemos cuál es. El segundo es que el templo de Huitzilopochtli prende fuego. El tercero es que el templo de Xiuhtecutli en Sonmolco se quema. El cuarto es que un cometa cruza el cielo. El 5 es que las aguas del lago hierven.
El sexto es una mujer que llora y aparece en la noche anunciando el fin de los tiempos y se preocupa por sus hijos. El séptimo es una grulla que tiene un espejo en la cabeza en la cual Moctezuma puede ver el cielo y en el cielo puede ver el futuro. Y el octavo es que aparecen grupos de hombres que tienen dos cabezas y que se le muestran a Moctezuma y en el momento que los quieren agarrar se desaparecen. Aquí están. Yo lo que hice fue poner estos 8 presagios en la imagen del espacio y del tiempo mesoamericano. Esta es la primera imagen del Códice Feher-Berry-Mayer. Toda historia de creación se trata de que se funda el espacio con sus 4 rumbos y el tiempo, que es el árbol cósmico que crea los solsticios, que en este caso los ven en las esquinas. Entonces sabemos que el este está hacia arriba, el oeste hacia abajo, el norte a la izquierda, el sur a la derecha, ¿no? Así, viéndolo así, pero en realidad el sur siempre está a la izquierda de uno, ¿no? Si uno fuera eso. Y entonces, si colocamos los 8 presagios en las 8 direcciones cósmicas que constituyen en todo Mesoamérica el espacio y el tiempo, lo que están haciendo los presagios en realidad es estructurar la historia en el espacio-tiempo y haciendo que la historia cuente la fundación de un nuevo espacio y un nuevo tiempo, es decir, de la nueva sexta era cristiana en Mesoamérica. Y al mismo tiempo ordenan pues los 40 capítulos siguientes con los designios humanos. Entonces, cada uno de estos presagios se va a relacionar con los capítulos porque de alguna manera prefiguran los acontecimientos, pero al prefigurar los acontecimientos les dejan también, les dan un sustento de significado. O sea, es una interpretación. Al prefigurarlo, lo interpretan su significado. Entonces, aquí está, el 1. Miren nada más. Wow, imagínense haber visto eso, ¿no? O sea, 10 años antes de que llegaran los españoles, esta gran hoguera se prende, era ancha y tocaba el cielo y cuando lo tocaba a la medianoche se hacía día. Esta no solamente está en el Códice Florentino, está en casi todos los, se llaman Xutlapowali, que son la cuenta de los años, los libros de historia náhuatl. Por ejemplo, este que se llama el Códice Ríos, que también tiene otro que se llama el Códice Telleriano-Remensis, que tienen lo mismo. Tienen esta montaña de la cual surge este fuego y toca la bóveda celeste. Pero en el Codex Mexicanus, por ejemplo, vemos que esto es una columna que desciende del cielo, la ven arriba a la izquierda, y junto a la columna que desciende del cielo, que es una columna como la ven de las iglesias católicas, hay un rectángulo con los símbolos de la tierra, así se pinta la tierra, eso quiere decir Tlali, tierra, y está la gran hoguera, se yergue la gran hoguera, se yergue el amanecer, dice en náhuatl. A esto se le llama el Mixpantli, que es una bandera de nubes, es una bandera de nubes, así se le nombra a este primer presagio en todos los códices. Esto quiere decir que es un evento cósmico, que hay un nuevo árbol cósmico que cambia la noche en día, que a partir de ese momento va a comenzar una era diferente. Es como el preámbulo, es la obertura para la historia. El 2, el templo de Huitzilopochtli se prende por sí mismo. Aquí está colocado justo hacia la izquierda. La masacre de Toxcatl es el templo de Huitzilopochtli que se pierde. No sé si ustedes saben, pero, o sea, Cortés tiene que bajar hacia las costas de Veracruz porque el gobernador de Cuba, a quien le han robado los barcos para conquistar México, manda a Narváez con como creo que 300 hombres más y lo viene a tomar prisionero. Cortés decide dejar a Alvarado en la Ciudad de México y bajar y convencer a los hombres de Narváez que se junten y se unan para tomar la Ciudad de México. Pero Alvarado, sabiendo que Cortés no está, se le adelanta y
aprovecha que es la fiesta de Huitzilopochtli y de Tezcatlipoca, cuando los guerreros mexicas danzan desarmados en el centro de la plaza y las 4 salidas y entradas son cerradas y entran a caballo y con sus lanzas y matan y degollan y cortan todos los cuerpos. La descripción en náhuatl dice que había tanta sangre que no se podía caminar porque te resbalabas. Matan a niños, ancianos, viejos, o sea, a todos y a todos los guerreros. Y es en el momento que Tlatelolco, que es la ciudad vecina, la ciudad hermana, les dice a sus guerreros que vengan a defender. Y hay toda una lucha durante toda unas 2 semanas hasta que los logran expulsar de la ciudad. Es lo que en español o los españoles llaman la noche triste y que en realidad es la victoria de la masacre de Toxcatl. Aquí está la masacre de Toxcatl en el Códice Florentino y fíjense cómo es también súper significativo. Hay 5 guerreros, 5 soldados, digamos, 1, 2, 3, 4 y el quinto que está aquí al centro, 5 que es el número, digamos, solar, ¿no? Y 9 mexicas, que es el número del inframundo. Entonces, aquí se están alternando. Los victoriosos se van a convertir en el sol, los vencidos se empiezan a convertir en la luna. Adquieren o sea, van a ser y adquieren el poder femenino, los victoriosos son el poder masculino, son el poder solar. Eso es lo que nos está diciendo esta imagen que se relaciona con el segundo presagio del Códice Florentino. El tercero está absolutamente relacionado con Moctezuma, que es el templo de Xutecutli prende fuego por sí mismo cuando apenas lloviznaba. Le cae un rayo y prende fuego. Pues resulta que exactamente en este lugar, en Xomolco, donde estaba el templo de Xutecutli, Moctezuma, cada 4 años en el festival de Izcalli, se convertía, se disfrazaba, era el Ixtitlán de Xutecutli, que es el centro del tiempo. Xutecutli mueve al tiempo. Por eso es que Moctezuma era ese dios. Xutecutli permite tener el poder de ser el eje del cosmos, da a los reyes mexica, el poder real, porque es el del centro del tiempo, él es el que propela el tiempo. Y es su templo que se mueve, que inesperadamente, con un rayo que no saben por qué cae, porque apenas lloviznaba, se enciende y se quema y se destruye. Si Moctezuma es quien representa a Xutecutli, su muerte significa que el templo, que es su cuerpo, se destruye. Entonces aquí hay una metáfora cristiana donde el templo es el cuerpo, pero hay una metáfora mexica, náhuatl, donde Xutecutli es Moctezuma y la destrucción de su templo es la destrucción de Moctezuma. Y efectivamente, acuérdense que a Moctezuma lo toman prisionero, justo aquí nos quedamos en donde les enseñé yo estas imágenes, lo están tomando prisionero, aquí está el Echehuomo, aquí está este Echehuomo y lo pueden ver en un Echehuomo del siglo XVI pintado por indígenas ¿dónde está? En Pasoyucan, Hidalgo. Y aquí está Moctezuma e Izcuatzin, que es el rey de Tlatelolco después de la guerra, donde los españoles durante la guerra, durante toda esta batalla, lo que hacen es que fuerzan a Moctezuma a salir en el balcón del palacio donde está prisionero a decirle a los mexica que dejen de pelear. Y él lo hace. Pero cuando ven que ya no hay, que Moctezuma ya no le sirve de nada, los españoles, aquí lo dicen así, la historia, lo matan y lo tiran al Gran Canal. Lo tiran así para que... Y aquí está como los están siendo tirados al Gran Canal y estoy analizando los colores, como el español está pintado con un rojo minio, que significa el sol español, el nochestli o la cochinilla, que es prehispánica, y este índigo que en otro tiempo hubiera sido
azul maya, brillante, que significa esa capa de Moctezuma. En realidad le han quitado el poder brillante de tener la luminosidad por sí misma que habíamos visto en las plumas de Quetzal, y ahora en realidad está café. Y aquí en esta fotografía infrarroja vemos que es índigo y que podría haber sido azul maya porque el índigo se ve rojo en fotografía en falso color. Aquí está, así hubiera sido Moctezuma. Miren, contrástenlo. En realidad ahí Moctezuma está muerto. El eje del tiempo, el representante de Xutecutli, Xu es turquesa, lo que significa ese azul es también el centro del fuego, lo que mueve el tiempo. Él ya no mueve el tiempo, él ya, ese poder se le fue, lo asesinaron. Y aquí está cuando los dos nahuas lo encuentran en el Gran Canal, lo recogen de los pies y lo queman. Y miren en quién se ha convertido. Contrasten en esta imagen como a Izcuauhtzin lo van a quemar, como se quemaba a los reyes, ¿no? Es una inmolación, pero lo hacen con la posición prehispánica que siempre han tenido, y en cambio Moctezuma está siendo quemado como un cuerpo de Cristo que descendió de la cruz. Aquí vuelve Moctezuma, nos vuelven a decir los pintores, inclusive hacen este contraste de decir, Moctezuma es ya un ser diferente. Él nos está ayudando a transicionar a la nueva era. El otro presagio, que es el del cometa, que todo el mundo conocemos, también involucra a Moctezuma, que es el único que lo ve. Aquí está Moctezuma viendo el cometa, y miren nada más en dónde está Moctezuma aquí en el Códice Durán. Está sobre una tumba como si él hubiera resucitado al tercer día como Cristo. Ese es un panteón. Y está, ¿no? El sepulcro. Y él ve al cometa. ¿Qué quiere decir? Cuando se ve un cometa, quería decir que un rey ha muerto. Los cometas son los reyes. Es decir, ahora Moctezuma, que está siendo quemado, al quemarse, se convirtió en el cometa y ahora va a empezar su recorrido, y aquí lo dicen, de oeste, de este a oeste. A este. No, de oeste a este. Y Moctezuma en realidad ahorita lo que está haciendo es empezar su recorrido como si fuera esa estrella fugaz, ese cometa, ¿no? Empezó su recorrido de alguna manera cuando lo matan aquí en el norte, que es el Mictlán, baja y ahora va a tener que salir por el sur, ¿ok? Pero mientras eso sucede, hay otros presagios. El presagio de que el agua del lago hierve, ¿no? Y esas burbujas, y empieza a inundar las casas y les tira los cimientos. Pues, ¿qué será si no, después de un año, llegan llegan a atacar por el agua los españoles, han construido estos bergantines y los cañones en el agua hacen estas burbujas. Lo que es ese presagio quinto, ese es el ataque sobre el agua. Y el sexto es esta mujer que es Cihuacóatl, que es la diosa de la guerra, la diosa del principio y del fin. Es también la madre que dice, ay, mis hijos, ¿dónde los llevaré? Que está asociada a la Llorona. Y aquí está, también es el comienzo de la era cristiana, donde Cihuacóatl es una especie de Eva. Y el siguiente presagio, que es el séptimo presagio, es que los pescadores del lago atrapan a esta grulla y se la llevan a Moctezuma, y Moctezuma ve en el espejo a la constelación Mamalhuatzin, que es la constelación, digamos, que significa el fuego nuevo. Entonces, lo que está viendo él es que los cielos le están enseñando que hay un fuego nuevo, que hay un ciclo que concluye y uno que comienza. Y después de ver al fuego nuevo, lo que ve, dicen, son a hombres vestidos
de colores, y así están descritos en el Apocalipsis, además sus parapetos azules, amarillos y rojos, y además dicen en el Códice Florentino, montados sobre venados. Claro, sobre venados porque en ese momento todavía no conocen los caballos o tienen que decir que no son caballos, y en realidad es el único que puede ver el futuro cristiano. Es como Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es el único que pudo ver la caída de Tolán. Y entonces el principio y el final se tienen que tocar. Quetzalcóatl y Moctezuma están jugando un mismo rol de dioses creadores y en el fin de una era y el principio de la siguiente. Y aquí está lo que sucede, lo que él ve de estos hombres que vienen y toman el centro de Templo Mayor. Y están pintados como si fueran los guerreros del Apocalipsis. Y es cuando empezamos a ver que quien pintó el Códice Florentino, la historia de la conquista, conocía muy bien todas las pinturas, tanto del Apocalipsis como de la Pasión, y insertaron en ella esta tradición europea, porque nosotros somos el producto, ellos eran el producto de estas dos tradiciones, al igual que nosotros. Ya el octavo presagio, que es, y digo aquí es muy importante, perdón, que en el séptimo presagio vean que es Moctezuma que sale por el sur, o sea, su recorrido de norte a sur como la estrella, ¿no? Que al llegar al sur ya pasa al este y comienza un nuevo ciclo. Lo que hizo Moctezuma fue bajar a Mictlán y volver a salir. Aquí en el sexto presagio con la Cihuacóatl, sucede en los mitos de creación que Moctezuma lleva los huesos de los antiguos, de los antepasados, a que Cihuacóatl los muela para que cree a la nueva raza. ¿Ok? Entonces, lo que sucede en el octavo presagio es exactamente eso. Esto que Moctezuma, que bajó a Mictlán y llegó al oeste donde está Cihuacóatl, donde se muelen los huesos de los antepasados y Quetzalcóatl le da la sangre para crear a estos nuevos seres, estos son los nuevos seres. Y el único que los puede ver es él porque él los ha creado, porque él es el que bajó, él es el que se sacrificó. Y él es al mismo tiempo que es como Quetzalcóatl, es esta estrella que es Quetzalcóatl, que es Venus, que es la primera estrella de la noche, pero después de 8 días de desaparecer, es la primera estrella de la mañana, y cuando sale brillante como primera estrella de la mañana, se cree el sol, pero sale el sol y la desaparece. Entonces, en la cosmovisión mesoamericana, eso quiere decir que es el heraldo del sol. Si él no limpia el camino del sol en el inframundo, el sol, que en este caso de Nueva España es Cristo, no saldría. Y es esto lo que concluye aquí. Pero es súper linda la historia de decir estos seres que creó Moctezuma, Quetzalcóatl, ¿no? En el oeste, en Tamuanchan, con Cihuacóatl, son seres que tienen dos cabezas, son seres que son dobles, son seres que tienen lo indígena y lo europeo. Y está clarísimo en el Códice Florentino que estos nuevos seres somos nosotros. Y ahí acaba la historia. ¡Wow! Increíble, qué maravilla, muchas gracias, qué maravilla. Y esa... Voy a dejar esto para platicar. Yo creo que ahí ya se entiende más por qué Moctezuma se hace Cristo, ¿no? Desde con los presagios. Sí, además, gracias por la explicación porque, bueno, al menos yo lo había visto muchas veces, pero era difícil entenderlo y es complicado. Es complicado. Pero qué maravilla la síntesis y la forma de abordarlo. Muchísimas gracias. Para mí increíble. Espero que para los demás también. A ver, no sé si tienen dudas, comentarios.
porras, aplausos. A ver, adelante, chicos. Yo tengo aplausos porque, pues sí, qué manera tan increíble de describir la historia. Y me llama mucho la atención esta comparación de Moctezuma con Cristo, Ujú. porque, no sé, yo siempre había tenido esta idea de este Moctezuma que siempre se ha pintado como traidor incluso, ¿no? Como Sí, el Moctezuma, que aparte el Moctezuma que avientan a calmar al pueblo y el mismo pueblo lo mata. O sea, me llama claro, mucho es la cierto. atención esta, ¿Sabes qué? Es que esa es la versión de Cortés. Y la verdad es que toda la historia que nosotros conocemos la conocemos desde el punto de vista de los españoles. sí, claro, incluso en las primeras pláticas que se tuvieron aquí, me gusta mucho también esa erradicación que se está tratando de hacer de Malitzin, de no decir, oigan, no, no es que ella se fuera voluntariamente, la vendieron. Entonces, ahorita también esta postura, esta idea de un Moctezuma comparado con Cristo me encantó, nada más. Más que Sí, preguntas, y es simplemente. que están pensando, o sea, estos historiadores están pensando mucho en términos mucho mayores que nosotros, están pensando, y tienen razón, un evento así es un evento cósmico, nadie puede contra eso. Entonces, no le están, no crean personajes históricos dramáticos como nosotros, donde uno es culpable, ¿no? Lleno de juicios. Cada uno tiene un rol en una historia cósmica, mítica, y no Sí, se bueno, puede explicar el origen de una nueva era, de un hecho de esta dimensión, si no es en términos mucho mayores que los personajes humanos, ¿no? Entonces, esa visión es importante de mantener, porque cuando empezamos a bajar las cosas a tantos niveles tan personales, las cosas adquieren completamente un cariz diferente, se vuelven demasiado políticas, ¿no? sí, claro, pero muchísimas gracias, estuvo increíble. No sé, creo que si nos enseñaran con esta visión y con tantas imágenes la historia, muchos no le pondrían tantos peros. Digo, a mí siempre me gustó, pero qué bonita forma de presentarlo. Gracias. ¿Verdad? Yo también no sabes cuánto me gustaría poder comunicar esto a chicos más jóvenes Sí, y de así. una manera más generalizada, sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias, felicidades. Te agradezco mucho. Y yo aprovecho para hacer otra pregunta en este sentido. Bueno, más que una pregunta, no sé cómo formularlo bien, pero efectivamente es un evento cósmico y la manera de describirlo, hay una transferencia de identidades, ¿no? Que se cruzan. Si Moctezuma se vuelve un dios, el dios cristiano, y Hernán Cortés se reviste y se vuelve, por tanto, un dios mexica. Y la manera de describir el nacimiento de este nuevo ciclo es a través de una transferencia de un cruce de identidades, Sí, eh, que luego es algo que hemos desarrollado eh, como nación, digamos, ¿no? tal cual. Producto del mestizaje, etcétera, ya está aquí de manera muy, muy, Consciente. sí, eso, Exacto. Son súper conscientes. O sea, toda esta historia donde los hemos vuelto víctimas no sirve de nada. Ser la víctima y ser que nuestros antepasados sean víctimas y seguir en la victimez, no sé, ellos nunca fueron eso, son mucho más grandes que eso. Por eso pudieron dar la vida por acabar esto, ¿no? O sea, eso son mucho más grandes que nosotros en ese sentido. Uh-huh. Ay, yo te quiero dar las gracias por esta plática. Me pareció una cosa muy, muy interesante, sobre todo porque yo no había profundizado mucho en este aspecto tan particular. Se ve que has trabajado por años en esto y me parece que esta manera de abordar un trabajo como este, como una cosa ya no solo del fraile, sino como un ejercicio
interlocución entre los frailes, entre los indígenas, como un ejercicio incluso de traducción, es lo que nos está permitiendo ver tantos matices en una historia que hemos escuchado hasta el cansancio. Entonces, Totalmente. me parece muy refrescante la manera en que lo abordaste. Muchas gracias. Qué bien. Gracias, Vanessa. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Yo tengo una duda. Hola, primero que nada, igual aplaudo todo este recorrido muy, muy interesante y ay, estoy sin palabras. Tengo una duda. ¿Cómo mencionabas en una parte que los colores significaban algo, ¿no? Dentro de estas pinturas y todo este tipo. ¿Cómo fue que se llegó a decir el azul es esto, el rojo es esto? ¿Cómo fue también este proceso que tú tuviste para para conocer y poder analizar todas estas pinturas a lo largo de este tiempo que has hecho? Mira, o sea, en realidad la primera pregunta que me surgió es, o sea, por eso muestro siempre esa flor. ¿Por qué una florecita roja le vas a tener que poner cochinilla y después cinabrio encima con puntos? Es pequeñitita, de verdad. Esa diferencia sutil entre lo transparente y después los puntos de cinabrio los ves solamente si usas el microscopio. ¿Por qué? ¿Por qué la luna tiene un conejo? Que el café, ese café, te lo juro, hay montones de cosas cafés así que no son minerales, que son orgánicas en el códice. ¿Por qué unas cosas pintadas con minerales? ¿Por qué otras cosas pintadas con lo orgánico? ¿Por qué las flores o los símbolos importantes del Tonalpohualli, que son símbolos poderosos, o sea, son como dioses, tienen siempre los dos? Entonces, fue esa mi pregunta. Y la verdad fue gracias a los estudios de Alfredo López Austin que él explica que son exactamente esas dos fuerzas que se entrecruzan en el Malinali, ¿no? Que son la creación, que son las fuerzas telúricas femeninas y las fuerzas solares masculinas, y que eso es la creación. Entonces, no es que el azul signifique algo, sino empecé a usar esta referencia cósmica, ¿no? Metafísica, de cómo se entiende el cosmos para poder explicarme los colores en el florentino y esos detalles. Ok. Muchas gracias. Con gusto. Muy buena tu pregunta, Paulina. Yo tenía un poco el mismo interés, porque siempre he entendido que, bueno, o sea, pintura mural siempre es mineral y todo lo... Siempre. ¿no? Sí, esto es en el códice florentino, ¿eh? Los códices casi todos son pinturas de flores, porque es este mundo luminoso de los dioses, pero este es un mundo, realmente el códice florentino es una obra que se está haciendo para que el mundo que está acabando no se acabe. Es Lograron, porque se acabó ese mundo, pero aquí está, ¿no? fantástico. No sé si alguien tiene una pregunta, pero en lo que piensan preguntas, yo quería preguntar, ¿qué fue lo que más o sea, el hecho de tener el códice frente a usted y poderlo estudiar, ya nos compartió como todas estas cosas que fue encontrando y que fue analizando, pero no sé si hubo algo particular al ojearlo, al tenerlo así de frente, si hubo algo especial que no sé. El brillo, ¿sabes? Esos colores brillan, están vivos, son increíblemente brillantes. Por ejemplo, las estrellitas, ¿no? Que hay como un cuadrado con azul maya y estrellas. Yo pensé que era hoja de oro y no es. O sea, sí brillan increíblemente. Ay, gracias. Qué maravilla, qué afortunada y gracias por compartirlo. Qué maravilla de estudio. Y Con gusto. Mark nos dice que muchas gracias por tan notable cátedra, un tema súper interesante y una exposición magnífica. Felicitaciones. Gracias, Marc. Le pide disculpas de hace rato que se le abrió el micrófono, eso es lo que pasó. No hay problema.
¿Alguien más que quiera comentar algo? Aprovechen que tenemos a la doctora aquí con nosotros. Yo tengo otra pregunta. De verdad, creo que estamos todos un poco entre entusiasmados y anonadados, y anonadadas, creo, o al menos hablo por mí. Y esta es una pregunta que tiene que ver con intereses muy personales. Anoté una frase que dijo en algún momento que las pinturas, cuando hablaba de Intlili Intlapali, las pinturas constituyen conocimiento. O sea, la manera metafórica de decir el conocimiento acumulado, digamos, la memoria y el pensamiento, como dirían otros indígenas, es Intlili Intlapali. Eso lo escribe Miguel León Portilla. Intlili quiere decir lo negro, y si te fijas, todas las figuras tienen perímetro negro. Tlapali son los colores con los que están rellenas. En realidad están haciendo una descripción de las imágenes para decir esto es el conocimiento, porque ellas lo representan. Como vieron, no solo son imágenes, todo está entrecruzado, si se para, o sea, todo es un código, ¿no? Pero Están codificadas. También los materiales que se utilizan, porque los materiales de alguna manera encarnan cierta potencia. Los materiales son claves, o sea, no existe una pintura, o sea, para todo lo indígena mesoamericano es la superficie lo que significa. Una superficie en oro y una superficie en piedra y una superficie en pigmento, todas esas superficies son significativas, constituyen, son la envoltura, y Xitla viene de Xipewa, que es desollar, quitar o pelar la cáscara. Entonces es por eso que es tan significativo lo exterior, digamos, la superficie. Ay, seguro me van a surgir dudas al rato. Yo ahorita estoy así como dice nuestro... Sí, es que sí es mucho, sí es todo otra manera de pensar. Maravilloso la forma de asumirla, qué maravilla. De veras, gracias, porque ahora sí ya entendí el códice, lo he visto y es divino y es precioso, pero son tantos libros, es abrumador, y esta forma, qué maravilla, de verdad, gracias. Ay, con mucho gusto. De verdad, estuve muy contenta de estar con ustedes. Muchas gracias. Pues bueno, le cuento que esto va a quedar grabado, entonces se va a compartir con muchas personas. Si me puedes prestar el link, te lo agradezco mucho. Claro que sí, doctora. El sábado ya se sube a nuestro canal de YouTube y yo le comparto con todo gusto el link para que lo tenga. A los compañeros también, quien quiera, y lo pueden compartir, hay que difundirlo. Y pues no sé si alguien tiene otra pregunta, y si no, pues damos las gracias. De verdad, un placer. Gracias. Gracias por aceptar la invitación y por compartir. Muchísimas gracias, de verdad.